Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Laboratorio PRL 360. Seguimos con la parte de la neuroquímica en el liderazgo en prevención de riesgos laborales. El episodio de hoy es para tratar la acetilcolina, el foco que protege el momento crítico. Como veis, tenemos un título bastante importante y dentro de los neuroquímicos a lo mejor es el que menos o de los que menos hemos oído hablar. Y arrancamos. Todo está preparado, el procedimiento es correcto, la persona está formada y aún así ocurre el error. No por desconocimiento, no por prisa, sino por algo más sutil. Un segundo de distracción. Ahí entra la acetilcolina. Ahora vamos a desgranar un poquito, ya sabéis, sin entrar mucho en detalle, pero dar unas pinceladas de qué es este neuroquímico. La acetilcolina es el neurotransmisor que dirige la atención, mantiene el foco y permite procesar la información relevante en tiempo real. Así que nos podemos quedar con la acetilcolina decide a qué presta atención tu cerebro. Como veis, estamos delante de un neuroquímico que puede ser muy importante en seguridad y salud, porque, como veis, es el que decide a qué cosas prestamos atención o que nuestro cerebro presta atención. Por eso que nos puede ayudar mucho, sobre todo en momentos críticos o en tareas críticas, y sobre todo también que estén escritas en protocolos o estén muy bien redactadas en pautas de trabajo. Por eso que nos puede servir y sobre todo a ver cómo lo vamos pincelando el capítulo para que podáis ir tomando notas y sobre todo poder aplicarlo en vuestras realidades laborales. Diferencias clave con otros neuroquímicos. No es lo mismo. No saber está relacionado con el glutamato, ir acelerado el cortisol y no frenar con el GABA. Y ahora entramos en que no estar atento en ese momento a acetilcolina. Por eso veis que nos puede dar una similitud con otros, ¿de acuerdo? Pero tenemos que relacionarlo muy bien. Es no estar atentos en ese momento a acetilcolina y, como hemos dicho, los anteriores para no mezclarlos. Podemos saber qué hacer perfectamente y hacerlo mal por una distracción. El momento crítico en prevención de riesgos laborales. La acetilcolina actúa en el instante exacto que se ejecuta la tarea. Vamos a dar unos ejemplos. Enganchar un arnés, activar un bloqueo, seguir un paso del procedimiento, revisar una máquina. No es formación, no es cultura, es la presencia mental en el segundo clave. Lo podríamos más o menos relacionar también con un mindfulness, ¿de acuerdo? La acetilcolina, a grandes rasgos y así, sería como el mindfulness, que es el que nos ayuda a estar presente en ese momento que estamos. Por eso creo que es muy importante y más en un mundo donde tenemos distracciones, donde tenemos multitarea, donde la gente muchas veces te pregunta cosas en momentos que son importantes y son una chorrada, o muchas veces también que llevamos los móviles encima, nos llaman haciendo una tarea crítica, nos despistamos o nuestra mente se va quién está llamando o quién nos está enviando un mensaje y a partir de allí, ¿qué pasa? Que nuestra atención se va y es cuando después pueden suceder las cosas. Por eso es muy importante la acetilcolina. Que no hayamos oído hablar de ella o que no está tan o no sea, entre comillas, tan famosa como puede ser el GABA, el cortisol o el glutamato, no quiere decir que no tiene una relevancia importante dentro de los procedimientos de trabajo y dentro de la realidad que estamos. Por eso para mí es uno de los grandes desconocidos y que si no lo conoces puede ser un gran
enemigo. Como ahora lo vamos a tratar, no ¿cómo os diría? Como el gran enemigo, pero no de la sustancia, sino la atención fragmentada, que es lo que venía hablando anteriormente. Hoy en los trabajos tenemos interrupciones constantes, multitarea, móviles, ruido, cambios de foco continuos. Y todo esto nos llega a provocar atención superficial, pérdida del detalle y errores por omisión. El cerebro no está diseñado para trabajar en multitarea, pero el entorno sí se lo exige. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro está acostumbrado como un mindfulness, estar presente en lo que hacemos, pero estamos generando cada vez más entornos multitarea. ¿Y qué pasa? Pues que nuestro cerebro se nos descompensa o presta atención a lo que no tiene que prestar atención, y por eso es súper importante cuando vayamos a revisar lugares de trabajo, procedimientos y sobre todo también entrar en las culturas de trabajo, pues poco a poco ir eliminando el multitarea. Y también en las investigaciones de incidentes, accidentes, cuasi accidentes o incidentes de las... Normalmente son incidentes a accidentes o cuasi a accidentes, pero se nombran de muchas formas. Al final, cuando vayamos a investigar algo, es muy importante también poner esa pregunta. ¿Estaba trabajando en multitarea? ¿Tenía distracciones o interrupciones constantes? ¿Alguien le había dicho algo? Por eso, creo que este apartado sería muy interesante ponerlo en la investigación de accidentes, porque nos ayudaría un montón para también ver todos este problema del que lo llamamos atención fragmentada. Porque de esta forma a lo mejor podríamos aislar mejor o poner esos momentos donde la gente tiene que estar atenta, que no la moleste nadie. El tipo de error que genera la baja acetilcolina. Errores típicos que se pueden dar en la realidad. Saltarse un paso. No revisar algo evidente. Olvidar una acción crítica. O hacer algo en automático sin verificar. Son errores silenciosos, no son espectaculares, y por eso son peligrosos. Porque todo esto, muchas veces en nuestra realidad del día a día, la gente lo hace y nos puede llevar a tener accidentes o incidentes graves. Y sobre todo cuando esta revisión o esta acción crítica depende también de la seguridad de otras personas, aún se magnifica más. Por eso es muy, muy importante saber identificar estos errores y que no se reproduzcan en la vida diaria, o poco a poco ir limitándolos hasta que los hagamos desaparecer. Vamos a ver qué puede hacer un líder en seguridad y salud o prevención de riesgos laborales para fomentar este neuroquímico. El primero, y muy importante, proteger los momentos críticos. Definir esa tarea donde no se puede estar distraído. Es mega importante, porque si los podemos identificar, podremos poner esas medidas para que la gente no se nos desconcentre o tenga atención fragmentada, que es lo que hemos comentado antes. Segundo, cultura de una tarea, un foco. Eliminar las multitareas en los trabajos críticos. Como sabemos, es muy, muy importante. Si tenemos procedimientos de trabajo donde los trabajos son críticos, importantes, o pueden producir grandes lesiones o accidentes graves, tenemos que eliminar esa multitarea. Como hemos dicho, una tarea, un foco. Y si acaso lo tenemos que ir dándole una secuencia. Una tarea, un foco. Otra tarea, otro foco. Para así no juntarlo todo y que no tengamos problemas. Y que no vengan esos errores que nos puedan producir esos accidentes u esos incidentes. 3. Crear checklists conscientes, no mecánicos. No solo marcar la casilla, sino obligar a parar y verificar.
porque los mecánicos te los pueden ir marcando poco a poco, uno a uno, así como si no hubieran hecho nada, y al final esto no nos va a servir de nada. Por eso es muy importante lo de crear checklists conscientes que obliguen a parar y verificar. 4. Gestión de las interrupciones. Limitar las interrupciones innecesarias y crear espacios de trabajo con foco. Si hace falta, una de las cosas que más interrupciones nos genera son los teléfonos móviles. Pues a lo mejor tenemos que crear esos ambientes donde cada persona deje el teléfono móvil en su taquilla o en un lugar habilitado, y sobre todo poner un teléfono a disposición de los familiares para que puedan llamar si pasa algo importante cuando no puedes llevar el móvil encima, y sea alguien encargado o encargada de la que esté en ese momento en el trabajo, que se ponga en contacto o que le diga al trabajador que haya recibido una llamada importante de un familiar, lo retire del tajo y se lo lleve a un sitio donde pueda llamar y hablar, ¿vale? Por eso es muy importante. Y 5. Entrenar la atención. Poder crear esas pausas mentales, esa preparación ante las tareas críticas y enseñar el modo foco antes de ejecutar. Aquí también entraría pues los ejercicios de mindfulness. Poco a poco ir enseñando a la gente, enseñando y sobre todo también entrenando que tienen que estar modo foco. Nada de multitarea, estando presentes en lo que hacen. Vamos a poner un pequeño ejemplo que puede ser real, que es un trabajador formado, experimentado, pero en el momento clave alguien le habla, su mente se va porque tiene sus cosas o omite un paso y ocurre el error. Y tenemos un incidente o tenemos un accidente. No falló el sistema, no falló la formación, falló la atención en ese instante. Por eso es muy importante entrenar ese modo foco, muchísimo, y sobre todo enseñar a la gente lo del mindfulness. Pero creo que esto no se tiene que dar solo en el trabajo, también es importante cuando conducimos, cuando estamos en casa haciendo según qué tareas, sobre todo como puede ser cocinar, porque tenemos incendios en las cocinas de nuestras casas a veces si no estamos para lo que estamos. Por eso es muy, muy importante ese modo foco, que si lo entrenamos en el trabajo también mucha gente o casi todos se lo van a llevar para casa y también podremos ayudar en ese ámbito. Y para ir cerrando, la seguridad no solo depende de lo que sabes ni de lo que quieres hacer bien, depende si estás realmente presente cuando lo haces. En prevención, la diferencia muchas veces no está en el conocimiento, está en el segundo de la atención. Voy a volver a repetir y me voy a hacer pesado, pero es verdad que hay que entrenar el modo foco. Estar presente en lo que hacemos nos va a ayudar a que muchas cosas no ocurran como incidentes y accidentes. Y muchas veces del modo foco puede depender nuestra salud y nuestra vida. Por eso, aquí tanto el personal trabajador como los técnicos y técnicas de prevención de riesgos laborales tenemos que poner ese granito de arena y cada día como hormiguita, grano a grano, para ir adaptando todo que sea protocolos, formaciones y, sobre todo, insistir en el modo foco, que la gente esté pendiente de lo que esté haciendo. Espero que os haya gustado este capítulo y mucha seguridad y salud para todo el mundo.